días a todos y todas, de modo especial a los alumnos del cole de Peñafort, que no es Raimundo de Peñafort, pues de Peñafort. Empezamos con la cuarta sesión de este ciclo, que es Encontrarse con la palabra. Es un ciclo que hacemos en el Centro Benedetti y pretende que autores y autoras dialoguen acerca de las motivaciones de su escritura, de sus lecturas, de que compartan un poco cómo entraron en el mundo editorial, cómo iniciaron su creación y todos esos temas de creación en el siglo XXI, de editorial, de escritura. Hoy en día creo que es muy importante que los jóvenes, ¿no?, tengan esas inquietudes por la escritura, y es un poco lo que vamos a compartir hoy. Para mí es un lujo pues compartir la mesa con estos dos autores. Os voy a hacer una representación y les daré el paso a ellos, ¿no?, que creo que son a los que queréis escuchar. Ricardo Sumalaya es escritor, es profesor universitario y director del Centro de Estudios Orientales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado muchos libros de ficción, entre los que yo recomiendo a quien nos guste los microrelatos Enciclopedia Mínima y Enciclopedia Plástica, que son para mí dos referentes, y sus dos últimos libros, Historia de un brazo, que creo que está siendo traducido a varios idiomas, ya creo que perdí la cuenta, y su último libro, muy interesante, para mí sorprendente, luego igual nos habla, me he descolocado un poco, a ver si luego nos habla, que se llama Crack y el nuevo fin del mundo. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí. Él, además de esos libros de ficción, tiene numerosas investigaciones académicas en el campo de la literatura peruana y latinoamericana. Ha realizado varias antologías y ha ofrecido conferencias por América Latina, Europa y Asia. Y en la otra parte del ring pues tenemos a Katy Serrano. Ella es actriz, directora de teatro y escritora peruano-venezolana. Tiene máster en artes por el Instituto Estatal Ruso de Artes Escénicas de San Petersburgo. Sus cuentos aparecen en varias antologías como Una voz que existe, Historias mínimas, Microficción, El día que regresamos, En el camino. Son numerosas antologías en las que ha publicado sus cuentos. Y sí que me gustaría destacar primero su primer libro, Húmedas, sucias y violentos, en 2020, que fue nominado al Mejor Libro de Cuentos en el Premio Luces 2020 del diario El Comercio, y su última novela, casi recién salida del horno, podríamos decir que es El dolor de la sangre, ¿no? Pues bienvenidos al Centro de Estudios Mario Benedetti, bienvenidos a Alicante, y yo creo que vamos a empezar, ¿no? Yo creo que nos quieren escuchar a vosotros, que sois los escritores, sino a mí. Vamos a ir dándos un poco la palabra. Y yo creo que, para empezar, una de las cosas más interesantes cuando tenemos un escritor, una escritora, es hablar del proceso de creación, ¿no? El proceso de escritura, ¿no? ¿Cómo es vuestro proceso de creación? ¿Cómo escribís? ¿Es lo mismo cuando escribís cuentos que cuando escribís microrelato? Entonces, yo no sé cómo vas. Empieza si quieres tú, Ricardo, o Katy, como queráis, ¿no? Un poco el proceso de escritura y, sobre todo, si difiere cuando escribís novela o escribís microrelato. Bueno, primero, muy buenos días, muchas gracias por la invitación aquí al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. Ya es la segunda o tercera oportunidad que estoy aquí y me alegra muchísimo. Y también me alegra estar en esta oportunidad ante ustedes, estudiantes, y también con Katy Serrano, que compartimos muchísimas cosas más allá de lo literario, ¿no? Okay. Le he pedido matrimonio hace una semana. A ella, Y eso tiene que ver con la creación literaria también. Antes de responder brevemente, como el evento se llama Encontrarse con la palabra, y al ver a jóvenes estudiantes, y me dijeron más o menos las edades de ustedes, en mi caso, entro en la década cuando yo era estudiante en el colegio, en los 80s, cuando tenía entre 15 y 16 años, falleció un escritor peruano llamado, su seudónimo era Martín Adán. Su nombre completo era Rafael de la Fuente Benavides, pero prefirió Martín como el mono Martín, ¿no?, de la teoría evolucionista, y Adán, ¿no?, de Adán y Eva. Quería combinar esto. Y él, en el colegio, le dieron una tarea de composición, de escritura, su profesor de literatura, y escribió La casa de cartón, que es la novela vanguardista por excelencia en el Perú. Tenía 15, 16 años. Un libro pequeño, hermoso, realmente hermoso. Si pueden, lean el libro.
que habla de un recorrido de un joven por la ciudad, por su barrio, que se llama Barranco, donde trata de recordar a un amigo, un alter ego, un amigo de él muy cercano que ha fallecido. Y a mí me sorprendió, lo leí cuando tenía yo esa edad y dije, caramba, tener esa edad se puede escribir de esta manera. Y ese fue, digamos, mi encuentro con la palabra, con alguien joven, como lo era yo, y que tenía una necesidad interna muy fuerte para escribir. Luego publicó poemas, ya es un autor referente en nuestra literatura, pero ese fue mi primer encuentro poderoso, digamos. Pero algo, y esto lo vinculo con la pregunta que nos acaban de hacer, algo que yo descubrí tempranamente con él es que al ser un escritor de vanguardia, este libro aparece en 1927, en esa época como que estaban rompiendo con todas las reglas. Es decir, no estaban tan interesados en hacer una novela clásica, bien formada, con su conflicto, o el poema aparte, muy bien marcado, sino más bien algo que ha vuelto de alguna manera a hacerse ahora mismo, que es como la hibridez, ¿no? Van mezclando géneros. En ese sentido, yo creo que también aprendí eso de él y de otros autores y autoras del Perú y de otros países. Empecé a escribir sin preocuparme si realmente estoy escribiendo un cuento o un microrrelato. Todavía no había escrito novelas. Y eso a mí me dio libertad, ¿no? Me dio mucha libertad para, como si me dijeran, primero exprésate, ya luego le ponemos el nombre a lo que has escrito. Eso me sucedió, por fortuna, tempranamente. Lo digo porque yo conozco otros colegas a quienes quizá les ha costado, porque nuestro modelo, nuestro faro literario es Mario Vargas Llosa, con la novela total, hablar de la problemática social, que puede ser muy importante, pero todo muy marcado. Y claro, te genera como presión, ¿no? En cambio, leyendo a Martín Adán fue lo contrario. Escribe como quieras, no, exprésate, sienta, tienes 15 años, 16, no te preocupes de qué etiqueta va a tener lo que escribes. Y lo otro es porque el género microrrelato, cuando yo empiezo a escribir, todavía no estaba, el término no estaba acuñado del todo. Lo llamaban microcuento, microficción, mini relato, mini cuento, mil nombres, porque era algo muy vaporoso, ¿no? Eso también me dio libertad. Y yo paso a lo breve, a la microficción, en realidad porque, teniendo la edad de ustedes, yo era bastante ansioso. Es decir, mientras Vargas Llosa escribía novelas de 500 páginas o más, yo no llegaba ni a la mitad de la página. Y al principio eso me hacía sentir mal. O sea, no puedo, porque yo quería acabar rapidísimo, ¿no? Pero luego, gracias a mi cercanía a la literatura oriental, en el Perú se lee mucho poesía japonesa, china, porque tenemos una comunidad china-japonesa muy grande en el Perú. Entonces, descubrí otra cosa, que es la belleza de la brevedad, ¿no? Entonces allí es que empiezo a escribir breve, tranquilo, porque digo, si los japoneses escribían versos, poemas de 3 versos, entonces, ¿para qué me inquieto en llegar a la media página, ¿no? Entonces, pude escribir y mi ansiedad la pude transformar en el campo literario en creación, en un producto estético, digamos, algo que me satisfaga. O sea, mi ansiedad la empecé a domar de esa manera. Mi ansiedad literaria, ¿no? Porque luego todos tenemos otras ansiedades, ¿no? Quiero ser puntual siempre, bueno, esas son otras cosas. Pero en lo literario, esto marcó. Ahora, muchos de mis cuentos y novelas parten de ese carácter fragmentario. De alguna manera, lo breve no lo abandono nunca. Es decir, es como si tengo que recorrer 10 kilómetros, pues lo haré en tramos cortos, ¿no? Y esa es se ha convertido en mi forma de andar, ¿no? Esto como una primera entrada. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación. De verdad que estoy fascinada con la villa, con la residencia, con el centro que nos acoge hoy. De verdad, muchísimas gracias. Bien, yo soy una escritora joven, ¿sí? Él es mayor que yo, 30 años. No se nota, pero lo es, ¿ya? Él tiene escribiendo ya más de 30 años y yo, en realidad, tengo una carrera anterior, un camino que he transitado. Cuando yo tenía la edad de ustedes, de la mayoría de ustedes o un poquito menos, 14 años, descubrí el teatro. No lo descubrí antes porque antes era deportista y tocaba la mandolina y tenía relación con el público, pero lo descubrí a los 14. Y eso me llevó a que a los 16 años, cuando terminé el colegio en Venezuela, en mi ciudad,
yo luchara por irme a vivir sola a Caracas y estudiar y entrar en la Escuela Superior de Arte Escénico a esa edad. Y fue en esa escuela la primera vez que yo tuve contacto con la palabra a través de mi cuerpo, que es el teatro, y con la palabra escrita en una materia que tenía que ver con dramaturgia. Recuerdo que escribí 3 obras muy pequeñas, una de ellas todavía anda por ahí en mis papeles viejos. Mi maestro, que era un chileno, la mandó a un concurso en Caracas y ganó una mención. Y ahora que estoy acá escuchándolo a él, me di cuenta que esa obra que escribí a los 16 años, que no se publicó en ningún lado, es una semilla de El dolor de la sangre, la novela que salió este año. Al terminar la escuela de teatro, durante todo ese tiempo, los libros siempre me fascinaron y me acompañaban siempre. Y yo tenía una ansia de estudiar fuera. De hecho, uno de los lugares a los que pedí una beca fue España, pero como un mes antes de tener que entregar todos los documentos ya apostillados, me asaltaron el día que los recibí y la beca se esfumó. Pero yo era perseverante y era jovencita, y esa perseverancia y esa juventud hay que aprovecharlas porque se van. La vida es 2 días nada más, así que hay que aprovecharlo. Y pedí una beca a la UNESCO y me fui 6 años, a los 20 años, me fui 6 años a Rusia. Y en Rusia escribía poemas, me imagino que muy malos, pero escribía poemas porque eran 30 grados bajo cero, porque el cielo siempre estaba oscuro. Y escribía mucho. En esa época no había fotocopiadora, así que todo lo transcribíamos, absolutamente todo lo que teníamos que hacer. Y pasaba mucho tiempo en la biblioteca de la universidad y siempre deseaba escribir. De hecho, mis trabajos de examen siempre estaban basados en narrativa. Por ejemplo, en tercer año me acuerdo que monté La Cándida Heréndira. Amo ese cuento. Trabajé también a Pirandello. Siempre estaba allí, siempre escribía poemas, me imagino que tristes y deprimidos. Y fue ya en Perú, yo me quedé en Perú por una casualidad de la vida, donde yo quise insistir con los cuentos, pero no era el momento. ¿Por qué? Porque yo estaba en teatro, tenía una muestra permanente de cortometraje internacional donde vi miles y miles y miles de cortometrajes, y creo que de allí viene esta simbiosis con la brevedad. También he hecho microteatro y de hecho escribí un cortometraje que se llama Abuela, que logré hacer la producción y que luego ganó un par de premios por allí, en edición creo. Entonces intenté durante mucho tiempo escribir, hacía cuentos, pero no se los mostraba a nadie, creo que a escondidas. Los habré mandado un par de veces a un concurso acá en España, que era el de Max Saub. Nunca me respondieron nada, pero sí me mandaban unos sobres con libritos y cosas, y yo me emocionaba mucho con eso. Y por allá en el año 2000 estaba escribiendo una novela, 50 páginas, que le mostré a un escritor muy reconocido en el Perú, Alonso Cueto, y recuerdo que me dijo, Katy, tienes estos personajes, debes hacer esto y esto, pero lo más importante es que tienes, y me dio una serie de características, y me dijo, no dejes de escribir. Pero no seguí, me detuve, y en el 2012 se llevaron mi computadora porque asaltaron mi departamento, se llevaron todo. Y yo me quedé con 5 cuentos que hoy son cadáveres, están escondidos por ahí en unas carpetas. Y hace 6 años, me encontré con un gran profesor, que es el Ricardo Sumalabia, creo que lo acaban de conocer. Me encontré con Ricardo Sumalabia y una tarde me invitó a que me sentara en uno de sus talleres.
y no me he levantado más. Fue un momento en el que comencé a tomar todos los talleres que daba, todos los días, fue una locura. Y fue como si hubiese abierto en mí una llave y hubiese salido un chorro. Entonces comencé a escribir microrrelato y cuento. Me enamoré de los microrrelatos del maestro Merino. Adoro, por favor, léanlos. Y comencé a escribir microrrelatos, a mandarlos, a ver si los elegían, y empezaron a elegirlos. Y me invitaron, Planeta me invitó a formar parte de ese primer libro colectivo con 7 escritoras de mucho renombre en Perú. Y esa señal fue como, ok, nunca es tarde. Cuando le digan que es tarde, nunca es tarde. Salió ese primer libro en papel, fue una experiencia de la que aprendí mucho. Y en 2020 ya tenía listo el manuscrito de este primer libro. Bueno, esta no es el original tiene otra carátula. La primerísima edición, una editorial, Estruendo Mudo, lo quiso publicar, y ahora he sacado El dolor de la sangre, una novela. Me han preguntado que cómo así, habiendo pasado por el teatro, habiendo hecho 12 años de promoción y difusión del cortometraje, que cómo así escribir los microrrelatos y que luego inmediatamente escribir la novela. Yo creo que yo venía escribiendo cada vez que me subía al escenario, o cada vez que dirigía una obra, o cada vez que veía un cortometraje. Creo que la escritura nos atraviesa, la palabra nos atraviesa nuestro cuerpo, atraviesa el alma que está contenida en este cuerpo. Y yo creo que tenía todas esas palabras encerradas, porque tal vez a los 16 años faltó que alguien me dijera que existía un camino, como era los estudios de literatura, o tal vez yo debía haber vivido todo lo que he vivido para hoy día poder escribir lo que estoy escribiendo. Entonces, por eso soy una escritora novel, joven, es muy, muy reciente, y estoy en un proceso constante de aprendizaje, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Yo creo que una de las líneas cruciales en la literatura es ese juego que hay entre la autobiografía y la ficción, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos contarais cómo se articula en vuestra obra estos dos aspectos, ¿no? La ficción, la autobiografía, de qué manera participáis en estos dos, en este juego que es esencial en la literatura. A ver, seguimos el ping-pong. Bueno, en mi caso, en mis primeros cuentos, mi primer libro lo publiqué cuando tendría yo, un libro muy pequeñito además, 40 páginas tenía mi libro, en el año 93, tenía 22, 23 años. Y luego el siguiente, Retratos Familiares, como que yo había decidido en ese momento como alejarme un poco de la referencia muy personal. Quizá era el pudor, un poco de vergüenza, que mi propia familia reconozca cosas, elementos, pasajes, anécdotas familiares. Pero sin embargo, con el segundo libro, Retratos Familiares, que si bien tiene ese título, yo traté que ninguna anécdota, nada se acercara a mi familia. Sin embargo, me pasó algo muy raro. Mi padre leyó el libro y estábamos conversando y de pronto me dijo, ya leí tu libro. Ya reconocí a todos los parientes, a todos los primos, tíos, sobrinos, ya reconocí todo lo que has contado. Y yo dije, pero ¿cómo es posible si yo no he contado nada de la familia? Pero él en su cabeza, todo lo que yo había contado había sucedido. Entonces yo dije, no sirve de nada que oculte cosas. Había dos posibilidades. O él como lector asumió que cualquier detalle él lo ha vivido, o la familia, y dije, si eso le pasa a él como lector, le va a pasar a cualquier otro. O la otra posibilidad es que yo inconscientemente, a pesar de tratar de evitar hablar de mí mismo o de mi familia, bueno, eso era inevitable y se han ido filtrando esos datos familiares.
Entonces, sea un caso, sea el otro, o los dos al mismo tiempo, dije, bueno, ya para qué me preocupo. Entonces, a partir de ahí en adelante, sí empecé a tomar algunos elementos más autorreferenciales, más personales. Y coincidió además que estuve en una etapa de viajes por cosas del destino. Apenas acabé la universidad, fui profesor invitado en Corea del Sur. En realidad era porque nadie quería ir a Corea del Sur, ninguno de mis colegas. Entonces yo era el más joven, había leído un poco de literatura coreana y me convertí en ese momento, los 90, en un coreanólogo, ¿no? Porque simplemente los demás no conocían esta literatura. Ahora de Corea, todo el mundo habla de Corea, el K-pop, las telenovelas, las series, K-drama. De hecho, ahora sé un poco más de la cultura coreana, pero en ese momento lo que sabía me permitió ir a Corea, como les digo. Y allí la distancia fue, o sea, desde Perú a Corea, enorme, que sí se me activaron todos los mecanismos de la memoria para recordar mi pasado, ¿no? Que era una manera de estar en una cultura tan distinta como la coreana, frente a la peruana, era una manera también de no estar fuera del todo, no estar tan lejos de Perú. Y es que ahí donde, en esos cuentos que empiezo a escribir, ya empiezo a tomar elementos personales, pero con la palabra que tú has mencionado, Mónica, que es jugar. Ya lo tomé más hacia el lado lúdico. Claro, ya estaba llegando a los 30 años, ya un poco ciertas formalidades las fui abandonando también, y también había otra cosa que había descubierto en mi propia escritura, que mis 2 primeros libros eran bastante serios. Nada, ni un mínimo pasaje te acercaba ni siquiera a una posible sonrisa. Todo era muy formal, muy serio, o sea, no digo muy afectado, pero a la distancia lo veo un poco así. Entonces dije, no, si yo creo que puedo, o sea, en el ámbito familiar, quizá pueda ser uno de los graciosos, porque somos varios hermanos, paramos riendo todo el tiempo. Dije, bueno, ¿por qué no trasladar lo que escribo? Y es ahí donde el microcuento, ya estando en Corea, leía mucho, un país tan serio, al mismo tiempo me despertó el humor, porque es un país bastante serio, ¿no? Al menos en el ámbito académico del entonces. Y ahí es donde ya empiezo a introducir temas de humor y jugar entre lo personal, jugar con tus anécdotas personales y darles vueltas, darles giros, modificar, mejorar tu vida, digamos, literariamente, o ser tragicómico, se convirtió en posibles alternativas al momento de escribir. Y por eso es que luego de esos 2 primeros libros publiqué Enciclopedia Mínima, un libro de microrelatos, que apareció cuando ya regresé de Corea, y me di cuenta de la capacidad de humor y de ironía cuando estaba en una reunión de trabajo un poco aburrido, y había escrito un microrelato, así, mientras hablaba el jefe, y se lo paso a un amigo, ¿no? A un colega. Y mi amigo lo lee y empieza a reírse muchísimo, pero según yo había escrito algo serio. Entonces me quedé sorprendido por qué se reía tanto. Y luego él, ya después de la reunión, me dijo, no, me reí porque esto también puede significar esto. Y dije, sí, tienes razón, tiene esa posibilidad seria y esa posibilidad humorística. Y dije, no, aquí este es un camino a explorar. Y de ahí es donde ya está lo que integré en mis novelas recientes, en Historia de un brazo, que siendo la historia de un padre que tiene 3 brazos. Claro, puede parecer solemne, triste, trágico quizás, pero no, hay muchos elementos de humor, hay otros elementos también, pero el humor es uno de ellos. Y hasta al dar el salto a mi última novela, que se llama Croak y el nuevo fin del mundo, donde el protagonista es una rana, un rano, en realidad. Bueno, y me he divertido muchísimo escribiendo este libro. Es una novela, pero con capítulos que se aprovechan del microrelato. Sí, pero que siendo el protagonista una rana, también hay muchos elementos personales. Pero claro, la idea es jugar, porque no necesariamente quiero que se den cuenta, este es Ricardo. Sino, si se dan cuenta, bien, y si no, que la historia fluya, ¿no? Bueno, en mi caso, yo siento que hay algo que viene desde el mundo del teatro. Cuando uno va a ensayar una obra de teatro, como actriz o como directora, ponemos sobre la mesa en cada ensayo cosas muy personales. O sea, tú desnudas tu vida y pones al servicio de la creación del personaje, de la creación de la obra, experiencias, recuerdos,
acontecimientos, cosas que te sucedieron, te marcaron y te transformaron. Entonces, yo sí siento que en lo que he escrito hasta ahora, y también en lo que está inédito, que tengo cuentos un poco más largos, inéditos, creo que muchos de los microrrelatos, y sobre todo en la novela, sí he fagocitado parte de cosas que vi, sentí, viví en la infancia, pero creo que han sido como una excusa, como un arranque, como un empujón para contar algo que tal vez estaba guardado en una cajita por allí adentro, ¿no? A mí me pasó que en los microrrelatos, cuando los comencé a escribir, es más, el primero que siento y recuerdo que fue así, el primero que dije, sí, esto sí es un microrrelato, está acá, que es Familia Perfecta. Recuerdo que lo escribí de un solo arranque a partir de un arrancador en uno de los talleres, y recuerdo que al leerlo yo sentí como que, ¿no? Y luego me asusté porque todos los que estaban rodeando la mesa se quedaron en silencio. Entonces me asusté, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y luego ya entendí por qué se habían quedado en silencio, porque el final es un poco fuerte, ¿no? Y luego ha habido una mezcla, o sea, de cosas, de personajes. Yo observo mucho, es el entrenamiento que tengo como actriz. O sea, yo puedo sentarme en un café, voy por la calle, estoy observando a las personas, estoy imaginando los posibles diálogos que pueden estar teniendo, las posibles relaciones entre ellos, veo cómo caminan, me fijo mucho, voy mirando hacia arriba, ¿no? Todo el tiempo voy mirando hacia arriba, las paredes, voy como tratando de guardar cosas que veo, y lo que siento es que cuando quería escribir El dolor de la sangre, que la comencé a escribir en el 2018, partió de un familiar que yo tengo, que es un hermano. Tengo 2 hermanos y uno de ellos es alguien que ha sido violento. Partió de él, pero en el momento de la escritura ganó la ficción. Entonces me fue llevando, y es como una intuición. Y también siento que aparecen en mí imágenes. Por ejemplo, para El dolor de la sangre, apareció el final como una imagen acá adentro visual, pero también aparecen imágenes de palabras, de sonidos, de formas, ¿no? de cosas, de escenas que quisiera escribir. Creo que se mezcla mucho mi trabajo, mi entrenamiento como actriz, como directora de teatro, se mezcla también con todas aquellas cosas que de alguna u otra manera yo quiero o sacar de mí, o contar, o compartir, ¿no? Creo que va por ahí. Bueno, pues yo creo que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Que antes comentaba Katy que qué importante tener un buen profesor, ¿no? De literatura que te ayuden. Yo creo que vosotros tenéis buen profe, ¿no? Los que han venido son profes de literatura, ¿no? Se ríen por aquí delante. Bueno, y también qué importancia, yo creo que para escribir, nos lo han comentado, el salir de vuestra zona de confort, ¿no? Ricardo nos comentaba que él cuando era joven se fue de Perú a Corea, Katy de Venezuela, Rusia, y los de San Vicente nos parece lejos Alicante, ¿no? Entonces, un poco como para ser escritor a veces tiene que cómo nos tenemos que enriquecer. Al hilo un poco de este juego de literatura y de ficción, me gustaría saber si entonces, ¿no? A raíz un poco de esto, vosotros sois capaces de distanciaros de vuestros personajes. Si lo hacéis conscientemente, si ese juego, ¿cómo lo lleváis? Si sois capaces o no de distanciaros de vuestro personaje conscientemente. A ver, en mi caso ya no sé qué tan consciente sea de esa distancia que se da. Hablo de la experiencia del último libro. Claro, al tener como protagonista una rana, claro, uno dice qué tanto tengo yo de parecido con una rana. Sin embargo,
Tengo dos hijos ilustradores, ¿sí? Ellos viven en Francia y de hecho la portada la hizo el mayor, y dentro hay un capítulo pequeñito que se cuenta al estilo manga, ¿sí? Y esto lo hizo mi hija menor, que ella vive en Marsella, es ilustradora. Pero cuando mi hijo me dice, ya, pero ¿qué quieres en la portada? Entonces yo dije, bueno, aquí ven un inodoro, un váter antiguo, ¿no? Que eso que se jalaba en la cadena. De hecho existía la frase jalar la cadena. Aquí es un inodoro, pero también es una máquina del tiempo en esta novela. Entonces yo me tomo una foto, pongo la cámara ahí, entonces me tomo una foto con esa posición y le digo, quiero algo así, ¿no? Entonces mi hijo me hace la propuesta y digo, has dado en el clavo, esto yo quería. Pero se la mando a mi hija, y que viven en ciudades diferentes, uno vive en Burdeos, el otro en Marsella, y la de Burdeos dijo, la de Marsella dijo, pero se parece a ti. Y vio esto y sin ningún dato, dijo, y dije, me miré, pero ¿cómo que me parezco? Es una rana con camisa. ¿Cómo que? Bueno, que la camisa esta se parece un poco. A mí me llamó la atención, claro, yo dije, deben ser sus ojos de ilustradores, que son los que captan el detalle, y esta siendo una rana, un animal, que tiene, claro, gestos humanos, solo en el dibujo, ya mi hija, un ilustrador, es capaz de ver el parecido. Eso me sorprendió. Pero claro, eso también me llevó a la reflexión que cuando escribimos, de alguna manera, a veces mientras más te quieres alejar de ti, más dices de ti, ¿no? Y a veces, y me ha pasado lo contrario, que a veces quiero contar algo a partir de una anécdota concreta y todo el mundo me dice, qué buena imaginación tienes. Y justo lo que no me lo invento, asumen que es pura imaginación. Yo creo que se da de esa manera en la que ya el lector, y me gusta eso, también trabaja en el proceso creativo. O sea, el lector, él decide, cada uno de ustedes decide qué tanto quiere vincular esa historia conmigo, con Ricardo Zumallavia o con la rana, digamos, ¿no? Totalmente. Es verdad, con la novela anterior, Historia de un brazo, que les dije un papá con un tercer brazo, etcétera, los periodistas me preguntaban, pero así como muy tímidos, Ricardo, una pregunta, ¿tu padre o tú tienen alguna protuberancia, tienen algo más en el cuerpo? Y claro, lo que querían preguntarme si yo tenía un tercer brazo. Pero fíjense, a pesar de que el tercer brazo lo tenía el padre del narrador, pero me lo preguntaban a mí, como si yo tuviera otro. Digo, no, mira, yo acá, digo, no tengo. ¿Y tu papá? No, tampoco, les digo. Y hace poco, en una entrevista que me hicieron, les dije que no tenía, me dijeron, no puede ser, yo quería que sí tu papá tenía un tercer brazo. Lo que pasa es que aquí también tiene que ver con la imaginación. Tener tres brazos no es sobrenatural. Eso no es un hecho fantástico. O sea, es posible. ¿Cuándo se da? Cuando una mujer embarazada puede tener mellizos, gemelos, y en el embarazo uno de los dos fetos muere. Entonces, por la naturaleza, pues es maravillosa. ¿Qué pasa con ese cuerpito? Se degrada, se desmenuza, desaparece. Y el otro va alimentándose y crece, va a nacer. Pero en ese proceso puede algo alterarse, y parte de ese cuerpito que ya murió puede pasar al hermano o la hermana. Entonces pueden pasar dos cosas. O le pasas un miembro, un brazo, un dedo, ¿no? Una oreja, algo más, o le pasas un órgano interno. Por eso hay gente que tiene más órganos de lo normal. Es porque en realidad tienes el órgano de tu hermano o de tu hermana. Eso es lo que pasa. Eso es científicamente comprobable. Ahí no hay nada sobrenatural, ni mágico, ni nada. Pero en mi novela, lo mágico, digamos, lo sobrenatural, es que ese tercer brazo que tiene ese padre parece que tiene conciencia, parece que tiene vida propia, parece que tiene capacidad de decisión en lo bueno y en lo malo. Entonces, eso es lo que yo quería desarrollar en la novela. Metafóricamente es hasta qué punto nos conocemos, ¿no? Hasta qué punto queremos ser buenos, pero puede haber algo malo, o no tan malo, pero algo que uno dice, no me reconozco cuando hago tal cosa. ¿No les ha pasado que a veces dicen, ¿cómo he sido capaz de hacer eso? Dicen, bueno, por algo será. Entonces, eso lo quería yo explorar literariamente. Y allí sí aproveché en estos elementos, en algunos casos, a conciencias. En esa Historia de un brazo, el narrador es un escritor, como yo, casi de mi edad, que he escrito libros, como los míos. Ahí sí hay elementos, ¿no? Pero ahí sí tuve inconvenientes con mi familia, sobre todo con mi madre, ¿no? Porque, claro, en la novela, esa pareja, el padre con tres brazos
y su mujer que lo cuida es una ex esposa. Entonces mi madre me decía, ¿pero por qué me has puesto divorciada? ¿Qué va a decir la familia? Que no cuida a tu padre. Se molestaba mucho. Y se molestaba con ella, además, ¿no? Como si ella hubiera tenido que ver con la escritura y con ese pasaje. Con los dos se ha molestado mi madre. Y luego en la novela, a esa mujer, que es muy distinta en personalidad de mi madre, tenía un marido, o tenía otro compromiso, un esposo que fallece ya enfermo. Y no me acuerdo ya el nombre del personaje, pero mi madre se acuerda muy bien, ¿no? Y en tu próxima novela me pones ahora con otro marido, me dice ella, no, tranquila, en esta no. En la de la rana, por ejemplo, que hay una abuela y ella asume que ella es la abuela. O sea, eso es inevitable. Mi familia siempre se va a identificar con algún personaje de la novela. Entonces, ya eso yo lo tomo, vuelvo a la palabra juego. Me gusta la idea de entender ahora la literatura como un juego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros jugamos, siendo niños a cualquier edad, es cuando más libres somos. Es decir, nosotros jugamos, pero siempre hay reglas. Las reglas las ponemos nosotros en el juego. Podemos inventar un juego, nosotros ponemos las reglas. Y tratamos de cumplir con esas reglas. Y a veces también nos gusta romper las reglas. Y nos reímos cuando rompimos esa regla, ¿no? Nos parece que le agrega, es como un momento creativo. Esa idea del juego, infantil, juvenil, me gusta trasladarlo a mi escritura ahora. O sea, me gusta seguir escribiendo y hacerlo de esta manera. Me siento libre y creo que mi lector también puede sentirse libre, ¿no? De hecho, hay gente que lee y me dice, Ricardo, qué bien, qué libre me he sentido leyendo este tipo de humor. Y a veces yo también me sorprendo como, es que es tan difícil para los demás jugar. Y digo, bueno, qué pena, ojalá que no se pierdan esa oportunidad de jugar, ¿no? Porque a veces como que uno se pone etiquetas, ¿no? Yo soy director del Centro de Estudios Orientales de mi universidad, ¿no? Y mi madre a veces me dice también, eres un director, tienes que ser formal, muy serio, ¿no? Pero me gusta el juego, me gusta seguir jugando. Así dije, bueno, así soy y no lo quiero dejar de ser, porque mientras juegue, soy libre. No nos explicará por qué un anfibio si no da tiempo y no termina. En mi caso, yo siento que traigo del entrenamiento actoral el abrirme totalmente, dejarme atravesar por una historia para construir un personaje, sacar cosas de atrás, de la experiencia, de la niñez, de la juventud, de todo lo que uno ha vivido, ponerlo al servicio, transformar eso y sacar y darle vida a un personaje X, a cualquiera de los que haya hecho. O ponerlo al servicio de una obra que voy a dirigir, para luego alejarme. O sea, diriges una obra y el día que se estrena, ese día la obra se empieza a ir de ti y ya no puedes hacer mucho, ya está, ¿no? La experiencia que yo he tenido con la escritura ha tenido como dos vertientes. Una en la que sí he sentido que he partido de cosas muy concretas que se activaron con la lectura. Recuerdo un momento en el que Ricardo viajó, se fue a Marsella por 20 días y le dije, por favor, déjame arrancadores. Y él hizo un ejercicio muy interesante, agarró la biblioteca y dejó una cantidad de libros con un papel dentro, pero yo no sabía cuál era, ¿no? Entonces me mandaba una foto y me decía, aquí va el primero. Y yo iba a la biblioteca, sacaba el libro y allí estaba el arrancador, lee este poema, etc. Y recuerdo uno que tenía que ver con el padre, el poema. Terminé de leer el poema y estaba como contenida, con ganas de llorar, y me puse a escribir y allí salieron 1 o 2 microrelatos, recuerdo, y después sí lloré. Y yo sentía que en este proceso de ir escribiendo, yo iba reventando candados en mi memoria y en mi recuerdo.
Entonces, mi experiencia personal hasta este momento ha ido por allí. Han salido cosas que tienen que ver con lo fantástico, han salido cosas que tienen que ver con problemas que me molestan muchísimo, como la violencia contra la mujer. Es algo que está allí muy presente, que me preocupa mucho, tal vez porque yo la he sufrido en algún momento de mi vida, tal vez muy joven o muy niña. Entonces es inevitable que saliera todo ese cúmulo de cosas que han reventado a partir de leer una noticia en el periódico como muñeca humana o de una imagen. Por ejemplo, el primer microrrelato, La cabellera de Guarif, surgió en Colombia mientras él daba una conferencia. Yo estaba de fotógrafa y el público eran jovencitos, niños. Me fui al fondo a querer sacarle fotos y acá adelante había un niño con un sombrero gigante así, de esos de campo. Y al lado había una niña con un cabello hermoso, larguísimo, y detrás de ella otro chico que agarraba su cabello mientras lo escuchaba y hacía esto. Y yo dejé de lado la cámara que estaba tomando fotos y me escribí este microrrelato, porque recordé que en el colegio había tenido una compañerita que se llamaba Gorif, a quien su hermano le había abierto 80 heridas en la cabeza. Y yo la vi. Entonces, ha sido algo como muy intuitivo, muy de piel, muy de lo que siento, de lo que escucho, de lo que veo. Y por último, cuando escribí El dolor, que a la final es por cuestiones de la vida, no lo voy a contar acá, pero terminé escribiéndola a la final es en un mes. Así, en un mes tenía que entregarla. Al inicio yo tenía la sensación que Marta iba a ser un alter ego mío, ¿ya? Pero se fue por otro lado. Tiene cosas, sí, y también tiene cosas que tal vez yo desearía tener. A veces lo comento porque es una tontería, pero me gustan los tatuajes, pero nunca voy a poder hacerme uno, porque si me muestran una aguja, yo voy a salir corriendo y no me van a alcanzar. Entonces todo aquello que signifique dolor, me muero, pero me encanta ver un hermoso tatuaje, ¿no? Y mi personaje tiene tatuajes. Y siento que después de haber escrito Húmedos, sucios y violentos y El dolor de la sangre, es como que yo he empezado a abrirme, que he ido sacando cosas que quería sacar, pero que ya los personajes solos empiezan a decirme, no, por ahí no me lleves, o sea, no, yo quiero ir por acá y quiero hacer esto, y una cosa va llevando a la otra, pero ahora que ya ha pasado unos meses, cuando leo algún pedacito, yo digo, yo lo escribí, o cuando leo algún microrrelato, ya hay una distancia. Entonces no sé, o sea, creo que también en mi caso puede venir de eso, del teatro, ¿no? Que sé que he hecho tantos personajes, pero que ahorita están allá, a lo lejos. Bien, yo creo que otro elemento esencial en todo proceso creador es el lenguaje, ¿no? No sé qué reflexión os suscita el lenguaje, ¿no? En el proceso de creación, la importancia que vosotros le dais. Bueno, de acuerdo a mi experiencia con el lenguaje es muy particular. Uno de ellos es, y Katy también lo ha experimentado seguramente igual que yo, estando ella en Rusia o yo en Corea, tienes conciencia más de tu lenguaje, de la capacidad de lo que puede representar una palabra, ¿no? Pero eso ya es como más racional y ya estás más grande en eso. Lo irónico, en mi caso, es que yo de niño, alrededor de los 7 años, tuve un periodo en el que fui tartamudo. O sea, luego fui profesor de lengua. No son ironías de la vida. Pero yo, ¿por qué tartamudeé en esa época? Porque mi hermana mayor, una de mis hermanas mayores, ella de 16 y yo bebé, me cuidaba mientras mis padres iban a trabajar, ¿no? Entonces esa hermana era como una segunda mamá para mí. Hasta que en determinado momento, ya yo tendría pues 4 o 5 años, ella ya más grande también, 20 y tantos todo, se va de la ciudad, se va a otra ciudad a trabajar. Y claro, para mí me han arrancado una madre, ¿no? Y esto yo lo entiendo ahora, pero y en ese periodo que ella se fue de Lima, donde yo nací, me habrá afectado tanto esta ausencia que empecé a tartamudear.
Y mis hermanos se burlaban, porque yo soy el último de mis hermanos se burlaban mucho. Ahora diríamos, no llega al extremo de bullying en realidad, pero se hacían muchas bromas sobre mi tartamudeo. Y mi madre se molestaba, no se burlen de su hermano. Pero optaron, quizá la técnica fue, no le demos tanta importancia. Ya hubo la broma, pero ya dejemos y se le va a ir solito. Y de verdad, después se me fue ese tartamudeo. Y vino, bueno, quizá porque mi hermana también regresó. Y ya. Pero sin embargo, claro, te queda el recuerdo, ya siendo grande, de esa relación que tuviste con el lenguaje. Es decir, el tartamudeo, hay toda una serie de explicaciones, pero estás intentando de verbalizar algo que tu mente ya lo tiene claro. O sea, quiero tomar agua, ¿no? Tienes la frase. Y quieres verbalizarla, enunciarla, y no te sale, o te sale recortada. Entonces, claro, hay una relación ahí de desfase, de quiebre, ¿no? Allí tomas conciencia del lenguaje, tomas conciencia de tu articulación, como en algunos casos articulas de una manera y en otros casos articulas de otra. Entonces, aquí vuelvo a la idea del juego, ya con la experiencia, los años, etcétera. Me gustó jugar con el lenguaje, me gustó jugar con las palabras, y por eso en muchos de mis escritos, en microrrelatos, en novelas, juego con las palabras. De hecho, aquí en Crack hay una historia pequeñita donde también quiebro y juego con las palabras, me invento otras nuevas palabras, como si fuera como si fuera arcilla, ¿no? Como si yo quisiera hacer una escultura de cada palabra, como si fuera algo plástico, y estirarlo, y jugar, morderlo. En ese sentido sí tengo una clara conciencia del lenguaje. Y es más, ¿qué más clara conciencia? En esta novela, la rana lo único que dice es crack, ¿sí? En un plano, la rana tiene su amigo, que es un joven que quiere ser escritor. La rana solo dice crack. Es el amigo el que traduce a la rana. Dice, la rana ha dicho crack, que quiere decir lo que significa, y nos enteramos de lo que ha dicho la rana a través de este traductor de la rana. Entonces, claro, ahí hay una conciencia del lenguaje, porque cuando alguien te traduce, no es que sea tan literal, sino que le va agregando cosas personales en esa traducción. Entonces, allí está también el lenguaje. En casi todo lo que he escrito está el lenguaje. Desde mi primer libro, Habitaciones, del 93, que lleva a cumplir 30 años, hasta esta última novela, ¿no? Esa es la relación que creo que tengo yo. En mi caso, como yo he trabajado con la palabra siempre, otra vez, está presente, subirse al escenario, hacer una escena, trabajar con la palabra, con los silencios, me he dado cuenta, pensando sobre esta pregunta, me he dado cuenta que para mí es muy importante el ritmo de las palabras. Para mí es muy importante, yo dicto laboratorios de escritura en los que hago que la gente escriba desde el primer minuto, y una de las cosas que todo el tiempo les estoy pidiendo a ellos es leer en voz alta. Es más, yo les leo sus textos para que ellos los escuchen en una voz distinta. Entonces, siento que en los microrrelatos he tenido una preocupación en alguno de esos microrrelatos por el ritmo, y también por jugar con las palabras. Por ejemplo, tengo un microrrelato que se llama Manifestación, donde yo quería que la palabra también desapareciera, igual que estos estudiantes en la manifestación, que uno lo pudiera ver. O por ejemplo, hay un microrrelato que es Erudición, donde busqué todos los sinónimos posibles para una palabra que insulta a las mujeres, y yo quería trabajar con la ironía a través del lenguaje. Ahora, en El dolor de la sangre, lo que me sucedió es que yo me fui muy joven de Venezuela. Entonces, si se dan cuenta, yo no tengo un acento venezolano, pero tampoco tengo un acento peruano. Entonces, no tengo un acento, y si me quedo muchos días acá, voy a terminar hablando como la gente con la que me comunico, porque tengo algo en el oído que es así, que se me pegan los acentos. Entonces, en el dolor de la sangre, como es una historia que comienza en Lima y que va hacia Venezuela, y que tiene como protagonista una mujer que se fue muy joven a Australia, que se quedó en Lima de casualidad y que ha vivido todo el tiempo allí,
es alguien que ha perdido ese lenguaje venezolano. Es alguien que ha perdido el acento, pero no solamente el acento, es alguien que se ha olvidado de cómo se dice papaya, que no se dice papaya, se dice lechosa, que no se dice palta, que se dice aguacate, que no se dice maíz, se dice mazorca. Y a través de eso que somos los venezolanos al hablar, es que hay una comunicación entre nosotros. Entonces, por ejemplo, a mí en algunos momentos que he viajado a Venezuela me dicen que tú ya no eres venezolana, chica. Es que, ¿cómo? Ya no te viste, ya no hablas, no sé qué. Y regreso a Perú y me dicen, no, sí, o sea, ya eres peruana, pero no eres peruana porque es que no eres de acá, ¿no? Y estaba en Rusia y tampoco podía ser de Rusia y vivía en una residencia de estudiantes de 17 pisos y yo creo que eso está en mí, porque durante el tiempo que estaba escribiendo también me lo decías, ¿no? O sea, hay una forma en la que yo escribo que no es peruana, porque yo no tengo la tradición peruana. Yo no estudié en Perú, no tengo esa tradición. Me fui muy pronto de Venezuela. Tengo una educación de 6 años muy rígida, soviética, rusa, muy rígida. Y hay una mezcolanza en mi cabeza, ¿no? Entonces creo que allí sí hubo una preocupación. Hasta ahora, en este recorrido que estoy haciendo, sí ha habido una preocupación de conscientemente jugar y experimentar. Y a propósito de jugar, cada vez que lo repite, me doy cuenta que estamos hablando por momentos de lo mismo, porque actuar en algunas lenguas es jugar. En ruso es igrat, ¿no? Actuar, sí, en inglés es también. Entonces, y el teatro es juego, ¿no? Eso estaba pensándolo. Bueno, además de escritores, como nos han comentado, también son profesores de talleres de escritura, es decir, enseñan a aquellos jóvenes que quieren ser escritores, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la semana pasada teníamos a Nuria Barrios, que le hicieron esta pregunta y ya nos comentó que a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Entonces, sí que si nos podías dar algún consejo, ¿no? que les decís a vuestros jóvenes, ¿no? que se apuntan a esos talleres, ¿no? Es decir, queremos ser escritor, tenemos inquietudes, nos gusta leer, ¿cómo se aprende a escribir, ¿no? Es una pregunta difícil, pero como un consejo, ¿no? para los jóvenes, ¿no? que nos acompañan. A ver, bueno, yo creo que es verdad que a escribir se aprende escribiendo, pero a veces los estímulos son muy importantes, ¿no? Estímulos que pueden venir de los profesores, las profesoras que, digamos, en la escuela se encargan de propiciar que algo florezca. Yo creo que todos tienen en algún momento de su vida necesidad de escribir. Es como si yo les preguntara, ¿quiénes de aquí han escrito un poema? Estoy seguro que todos al menos han intentado escribir un poema y no lo han dicho, no lo tienen ahí guardado. Alguno ha pasado un poquito a la frontera y ha mostrado el poema, se ha atrevido. Pero estoy seguro que aquí todos han escrito o un poema o han intentado escribir una canción. Todos miran y se ríen porque saben que es verdad. Pero es que sí, han escrito. Es decir, tenemos una necesidad de... Sabemos que si tienen hambre y dicen, quiero una manzana, lo piden y tienen una manzana. Pero saben que hay algo dentro de nosotros que no se puede decir tan fácil como quiero una manzana. Entonces, es un sentimiento. Hay que expresar bien ese sentimiento. Entonces, las palabras, como no son tan, en ese caso, tan fáciles de encontrar, es donde uno empieza a jugar con las palabras. Voy a jugar con las palabras para encontrar momentáneamente la mejor frase que exprese lo que estoy sintiendo. Y es eso, empezar primero como jugar con las palabras, pero luego depende cada uno de ustedes. Porque en algunos, como que ese juego de palabras puede ir hacia lo poético, ¿no? Y van a tener imágenes, el sudor de mi sonrisa, por ejemplo, no se me ocurre. ¿Que una sonrisa puede tener sudor? Pues, ¿qué se me ocurrió? Ok, funciona. Pero de repente alguien dice, y el perro empezó a corretear a ese anciano. Entonces ya es una acción. Entonces eso ya depende del temperamento de cada uno. Quiere decir que por un lado te jaló un poco más la poesía y en otro te jaló más la narrativa. Y en uno puedes, ¿no? Jugar con todo, mezclar, ¿no? El perro empezó a corretear a su amo, quien corría y estaba el sudor de su sonrisa. Estoy mezclando una imagen con otra. Entonces todo eso es posible porque cada uno tiene una personalidad distinta, ¿no? Ahora, eso es jugar, probar. Luego lo que ayuda mucho es cuando lees. La lectura
te enseña mucho y te muestra otros mundos, pero también te motiva. Tú dices, yo quisiera escribir como esa persona. Yo quisiera escribir un texto parecido, ¿no? Y pasa igual cuando ustedes, si alguien canta o quiere escribir canciones, tienen sus cantantes preferidos, sus compositores preferidos. Entonces, igual, tratan de acercarse un poquito a ese cantante, a ese compositor, compositora. Entonces dicen, ya, escribimos un poquito para parecernos a alguien más. Y luego, lo que hacen los talleres, o lo pretendo hacer yo cuando hago los talleres, y Katy también, es que yo trato y tratamos que la persona encuentre su voz. Y decir, no, a ti te gusta más este tipo de historias o expresarte de esta manera. Entonces le damos ejercicios, lecturas, donde el alumno o la alumna diga, sí, me siento más identificado. Porque cuando uno escribe, hay que saber que uno forma parte de una familia literaria. No hay un autor o autora única. Todos tenemos la oreja de esta escritora, la nariz de este otro escritor, el mentón de este otro escritor más anciano o escritora. Entonces, siempre nos parecemos un poquito a alguien y eso está bien, esa es la familia literaria. Entonces, si alguien te orienta para que conozcas esa familia literaria, magnífico, te vas a sentir acompañado y vas a escribir con más naturalidad. Y cuando uno empieza a escribir, cuando luego de lo que has leído tú dices, bien, ya leí todo esto, me gusta, pero yo quisiera escribir algo de lo que no he leído, lo quiero hacer yo. Y te atreves y das ese paso siguiente. Y a partir de allí ya todo es aprendizaje. Ya vas a talleres que te pueden dar técnica, reflexión, práctica, estímulo y práctica, pero ya diste ya ese primer paso, ¿no? El asunto es decidirte a dar ese siguiente paso. Bueno, en mi caso, después de escuchar al maestro, yo doy talleres que son laboratorios de escritura, porque a mí me gusta la práctica. Entonces, yo creo que voy a hacer una comparación que siempre hacemos en el mundo del teatro. Cuando uno quiere aprender a cocinar, se mete en la cocina y mete las manos en la masa y quema varios pasteles, los mete al horno y quema varios pasteles. Es imposible que yo me compre los mejores recetarios, los coloque ahí en mi linda biblioteca y yo mágicamente cocine. Igual es la escritura, igual es la actuación, igual es la pintura. Creo que igual es cualquier oficio, porque es un oficio, cualquier arte que nosotros decidamos incorporar en nuestra vida. ¿Qué les digo yo a los chicos y a las chicas que están en los laboratorios? Primero, que se sienten y abran la cabeza, porque nosotros tenemos un verdugo interior que todo el tiempo nos está diciendo así bajito, no puedes, tú no puedes. Entonces, sí podemos. Y lo primero es descubrir qué es lo que yo realmente deseo hacer. La escritura puede ser en algún momento también una herramienta que nos pueda servir para sacar cosas que tenemos adentro, ¿ya? Y yo he tenido hasta el momento, ya llevo más o menos 4 años, 5 años dictando laboratorios de escritura, que son laboratorios en los que se escriben 5, 6, 7 textos durante 2, 3 horas. Todo el tiempo están escribiendo y primero llegan y me dicen, no, Katy, pero es que yo necesito tiempo. Nada, escribe ahorita. Eso, lanzarse, hacerlo. Y yo creo que tenemos que abrir la mente, observar. ¿De dónde vamos a sacar la materia prima? Si no es leyendo todo lo que puedan. Después se van a dar cuenta qué es lo que a ustedes realmente les interesa. Descubriendo autoras, descubriendo autores, leyendo en la calle los grafitis, escuchando a la gente en el metro, en el tranvía, observando, agarrando. Yo siento que nosotros debemos recopilar material, imágenes, viendo películas, viendo cortometrajes. No sé, hoy día tenemos muchísimo material
a partir del cual nosotros podemos comenzar a escribir. Pero definitivamente la única manera de escribir es sentarse y hacerlo, no hay otra. Bueno, ya, la última pregunta antes de que dejamos el turno por si el público quiere hacer alguna pregunta, es un poco si, bueno, nos podéis hablar un poquito de vuestro libro, ¿no? De vuestro último libro, en el caso de Ricardo, que, bueno, para mí es sorprendente, si habéis leído otros relatos de Ricardo, pues porque un anfibio, porque un manga por en medio del libro. Entonces, el último libro, Croak y el nuevo fin del mundo, yo creo que se nos puede hablar 2 minutos, y el último libro, si quieres tú, de narrativa, El dolor de la sangre, que es un libro duro, pero creo que es un libro que tiene un poco, a mí me resulta un poco en algunos momentos duro, ¿no? Pero creo que para un público puede, sobre todo para las edades que tenéis, es un libro muy interesante porque tiene momentos románticos, momentos duros, momentos de reflexión. Toca, como ha dicho ya, el tema de la violencia, que el 25 aquí en España se celebró la violencia de género. Entonces, si nos podéis hablar 2 minutitos de vuestro último libro, de lo que significa, cómo surgió, y ya luego pues daremos el turno de palabras, 10 minutitos por si alguno quiere hacer una pregunta. Ir pensando, porque David ha dicho que os va a poner 0,5 a quien pregunte. Entonces, ir pensando la pregunta, 0,3, vale. Entonces, ir pensando, que os doy 5 minutitos y ahora ya abrimos el turno de pregunta. Si quieres, Ricardo. Bien, bueno, ya les he ido más o menos dando un avance de esta novela. ¿Por qué una rana? En realidad, hay mucha confusión, por ejemplo, al menos en el Perú, en Lima, entre ranas y sapos. Porque no hay simplemente en nuestras ciudades. En la capital no hay ni ranas ni sapos. Y mucha gente piensa que son lo mismo, pero no. De hecho, las ranas son mucho más bonitas, los sapos son los feos. Pero por otro lado, la rana forma parte de muchas tradiciones literarias. Como yo viví en Corea, en el mundo asiático, la rana, ustedes lo habrán visto de repente en un anime o en mangas también, o en el caso coreano en manhwa. Las ranas son personajes de la mitología, de las leyendas. ¿Y qué pasa? Que en estos países asiáticos, como no han tenido grandes rupturas culturales, en la actualidad pueden hablar de sus mitos y leyendas como si hubiera pasado ayer. Entonces me gusta esa frescura del mundo asiático con respecto a su historia, a su tradición. En el caso latinoamericano es más complicado porque sí hemos tenido pues unos cortes culturales de lengua y de cosmovisión del mundo. Pero la rana también estaba presente en mucha mitología, sobre todo amazónica, leyendas amazónicas. Mi madre es de la Amazonía peruana, yo nací en la costa, en Lima, y la primera vez que veo una rana justamente es visitando la casa de mi abuela, en una ciudad que se llama Iquitos, y tener una rana delante de mí, que antes solamente las conocía por televisión o fotos, y que lo primero que hizo la rana al verme dijo Croak, ¿no? Entonces yo me quedé muy sorprendido, pero esa imagen la guardé como un recuerdo, como tantos recuerdos que podemos tener, aparentemente un recuerdo insustancial. Una rana me miró, yo la miré, me dijo Croak. Pero luego, como reflexiono sobre el lenguaje y todo esto, yo dije, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si? Yo creo que eso puede motivar mucho la escritura. ¿Y ahora qué pasa si? Te lleva eso a inventar. Entonces, ¿qué pasa si es una rana que dice Croak y hay alguien que traduce la rana? Y por eso la novela tiene muchos capítulos pequeñitos donde cada vez que dice Croak, el que cuenta la historia, que es su amigo, lo llaman el cabezón allí, se dedica a dar una traducción. Y cada traducción es una cosa que va de acuerdo al estado de ánimo de la rana. La rana supuestamente le está diciendo que este váter es una máquina del tiempo y que ha viajado al pasado y ha visto a la abuela de este amigo, y luego a sus propios parientes en el pasado, o ha ido al futuro, y luego también es una rana que viaja en el tiempo, pero viaja también en el espacio, en el futuro ha tenido hijos, en fin. Son muchas cosas diversas, dislocadas, surrealistas, pero que todo está como articulado, o busco yo que todo se articule en esas posibilidades de la comunicación. Finalmente son 2 amigos, la rana y el narrador, que están tratando de comunicarse, son muy amigos. Normalmente, bueno, estamos en un mundo donde luchamos por comunicarnos, porque pesa mucho también la incomunicación. A pesar de tener tanta tecnología, no nos comunicamos mucho en realidad, ¿no? O creemos que nos comunicamos. Entonces creo que todo eso está detrás de esta novela breve, ¿no? Y la parte de manga es otra manera de comunicarse también, es una forma más, ¿no?
Bueno, yo vivo enamorada de Crack, de verdad que... y también del autor. Pero sí, yo fui testigo de su creación y cómo al inicio, esto es algo interesante, cómo al inicio la idea de Ricardo iba a ser parte de un libro de microficción. O sea, al inicio, eso no lo has contado, pero cuando él comenzó con esta historia, él estaba armando una parte que iba en Enciclopedia Vacía, ¿no? Que es un libro que él va a tener. Y verlo crecer, él mismo, o sea, él salía y me contaba, no es que no me los daba a leer, sino me contaba. Y yo vi cómo iba creciendo. Esa fue algo interesantísimo. A mí me parece que es un libro brillante. En mi caso, la novela la comencé a escribir en un avión donde pasamos un susto tremendo en Ecuador. El avión iba a despegar y empezó a moverse así, la gente gritaba, unos rezaban, fue un momento súper fuerte. Y yo lo que hice fue ponerme a escribir. Y escribí el primer capítulo. Eso lo tengo en una libreta. Yo tengo muchas libretas en las que voy anotando cosas que luego se transforman, o a veces escribo y después veo que ya escribí un microrrelato o son las primeras partes de algo que luego va a ser un cuento. Yo le escribí y después, cuando ya estaba en tierra, estaba un poco más tranquila, lo volví a leer y me quedé pensando que esa historia tenía ya demasiado tiempo conmigo, ¿no? Que tenía que ver con esa primera obra de teatro que había escrito a los 17 años, que tenía que ver con 1 o 2 microrrelatos que ya había hecho, o más, tal vez más. Y dije, bueno, la voy a continuar. Para esto, en Editorial Planeta en Lima, la editora mayor me había dicho, después de publicar los 15 microrrelatos del libro colectivo, me había dicho que ella me iba a publicar cuando yo hiciera la primera novela, porque le había estado contando la historia y me dijo, no te voy a publicar microrrelatos, sino cuando hagas la novela. 2018, 2019, cada vez que nos veíamos me tocaba el hombro. Ya está. Y algo había allí que no me dejaba. Estaba trabajando también en los microrrelatos. Después nos reunimos, le conté bien, ahora sí, toda la historia, cómo la veía que empezaba y cómo terminaba. Y me dice, léete tal libro y tal, como para impulsarme. Y viene la pandemia. Y en la pandemia salió el libro y salieron otras cosas, me pidieron otros cuentos, otras cosas. Y yo intentaba seguir con la novela, pero pasó algo personal. Hubo una muerte en la familia de alguien muy joven, de 27 años, y me bloqueé. Me bloqueé porque la novela comienza con esa frase, lo mataron, ¿no? Yo me enteré de esa muerte vía Facebook, entonces me bloqueé, me sentí muy mal y tal. Y estando acá en España, el año pasado, fui a la presentación de una escritora muy luminosa, Emma Prieto, y estaba allí Eloy Tizón, y en medio de la presentación algo dijo Emma, su luz, no lo sé, fue una magia. Fue como que reconecté con esta historia, regresé al apartamento donde nos estábamos quedando y la saqué y empecé a trabajarla. Y bueno, ya después presenté un adelanto y ese adelanto me dijeron ya, a ver, queremos verla toda, y la terminé y se publicó. En este caso yo quería sacar una historia de dentro mío que tiene que ver con el país de origen, que tiene que ver con cosas que tal vez vi, que tal vez viví algunas, pero luego en medio de la escritura en la que yo pensaba que yo iba a ser A,
surgieron muchas cosas que obviamente no he vivido, que son producto de la imaginación, y Marta ya me dijo, hey, tranquila, o sea, este es mi camino. Entonces sí fue como yo diría que fue como algo que salió de mí a borbotones, que no le pude poner freno y que terminó. Y sí, me dicen como que es dura, pero bueno, también eso dicen de Húmedos, dicen que son muy fuertes, que son... La pregunta que siempre me queda en la cabeza es, si yo me llamara Raúl y escribiera esto, ¿dirían que es duro? ¿Dirían que es fuerte? Me acaba de pasar en Lima que alguien en el High Festival, así en medio, una chica dijo, ay no, Katy, es que tus microrelatos son demasiado fuertes. Y yo le pregunté, si me llamara Raúl o Pedro o Juan, me dirían que son fuertes. No estoy segura. Creo que hay historias que tienen que salir de nosotros y que nosotras las mujeres no tenemos que tener miedo a que nos digan que nuestras historias son demasiado duras, demasiado fuertes, porque creo que eso no se lo preguntan a los hombres. Eso, siento esa sensación, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Vas a decir valiente, me dura. Bueno, tenemos 10 minutitos, creo, ¿no? Entonces sí que ahora doy la oportunidad a estos alumnos y alumnas que se han portado tan bien a que, pues eso, que pregunten, que pues tenéis la oportunidad de tener a dos escritores aquí hoy en día que vuelven a Perú, entonces no vais a tener otra oportunidad. Entonces sí que os animo a que alguien, si tiene alguna duda sobre el proceso de creador o sobre si alguno escribe. ¿Cómo te llamas? Adrián, venga. Yo tengo una pregunta a Katy. Viniendo del mundo de las artes escénicas y eso, todo eso, ¿cómo te ha enseñado a llegar hasta aquí en la literatura? Porque yo los veo como sitios muy distintos, pero veo que tú en tu mente los tienes superiorizados. Es que yo creo que el teatro es palabra y el teatro es literatura. En el teatro tú te entrenas para revisar la condición humana y a darle vida a personajes. Entonces, cuando yo estoy ahora escribiendo, porque ahora para mí la escritura es un lugar de felicidad total y plena. Yo tengo ahorita 5 o 6 años en los que por fin me siento muy libre, porque estoy sola con mis personajes y estoy sola con mis historias y con las que vendrán, ¿no? Y estoy muy animada con lo que quiero hacer, más allá de a dónde llegue. Ahorita es lo que yo necesito escribir para mí. Entonces, cuando estás en el teatro, tú creas personajes. El personaje puede venir escrito, ¿ya? Tú agarras una obra de teatro y está escrita. Pero para que ese personaje se suba al escenario, hay que hacer todo un trabajo de creación, de investigación, de saber qué quería el autor cuando lo escribió. Y allí ya está la literatura. Entonces, cuando yo escribo, puede ser que al momento de escribir yo haga el ejercicio de el sí mágico, ¿no? ¿Qué pasaría si Marta hace tal o cual? ¿Qué sentiría si hace tal o cual? ¿Cómo diría esto? ¿Por qué lo dice? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el superobjetivo? ¿Cuáles son las circunstancias que lo llevan a esto? ¿Cuáles son las que lo impiden que siga? Etcétera, etcétera. Yo lo siento muy, muy ligado, porque siento que la literatura también es piel, que la literatura es todos los sentidos, ¿no? Todo. Y es la condición humana allí. O sea, tienes los personajes. En este caso es una mujer de carne y hueso, en aquel caso es un rana, pero que en realidad cuando tú lees Croac, o sea, tienes allí unos personajes que ya me gustaría a mí también verlos en vivo y en directo, ¿no? Tienen una historia, tienen una biografía, tienen objetivos, tienen miedos. Yo lo siento todo total y absolutamente integrado. Creo que todo también, todas las experiencias que tengas en la vida, siento que están al servicio también de lo que vas a escribir. Eso creo.
¿Alguna otra pregunta? ¿Se anima alguien más? ¿Cómo te llamas? Jorge, venga. A lo largo de vuestra carrera literaria y todo, ¿habéis ido vosotros aprendiendo pues, a expresaros así con otros temas y eso? ¿O habéis tenido alguna persona que haya sido influencia que os haya ayudado como a literar? Bueno, en mi caso, por ejemplo, en mi casa no había nadie vinculado con la literatura, ¿sí? Y algo de lo que yo he hablado antes, hablaba de la biblioteca fantasma en mi casa. Mi padre hablaba mucho de novelas, de libros, pero los libros no estaban en la casa, porque una hermana, esta hermana que se fue y luego volvió, trabajaba en una biblioteca. Entonces ella le traía libros a mi padre que él leía, los devolvía y él nos contaba la historia de alguna manera también, de una manera oral. Lo leía y luego nos contaba oralmente. Yo creo que esa es una primera influencia en mi relación texto-palabra. Luego ya en lo que es carrera literaria, yo fui a un taller de escritura y tuve la suerte de estar con un grupo de amigos que éramos muy disparatados, muy cada uno con mentalidades muy distintas, pero lo que nos unía era la escritura, la lectura. Y nos pusimos un nombre, éramos el grupo Centeno. Porque había un integrante de apellido Centeno que solo estuvo una sola vez, luego desapareció y nos burlábamos mucho porque nadie lo conocía realmente a él. Y luego eso sí fue para mí muy estimulante. Y nos reuníamos todos los sábados, leíamos, nos comentábamos, pero siempre con una dinámica divertida. Había un premio al mejor cuento, había un castigo al peor cuento de la semana, lo lanzábamos por una ventana a un jardín, o sea, no se hacía daño, pero era el juego, éramos jóvenes, así que si le escribía mal, por la ventana al jardín. Y luego, bueno, también hacíamos fiestas y todo, o sea, la pasábamos muy bien, y para mí esos fueron años fundamentales en mi creación literaria, sí fue muy estimulante. Luego la universidad, no voy a negar que mis profesores, es curioso, hasta los profesores de teoría, hablando de teoría literaria pura y dura, para mí yo lo iba aprendiendo, pero lo pensaba, yo esto cómo lo aplico en mi creación literaria, cómo lo aplicaría en un cuento, cómo lo aplicaría para una novela. Y de repente otros amigos estaban muy preocupados por la parte solo teórica, perfecto, de hecho en algún momento yo también, pero en la parte literaria eso era para mí muy estimulante. Y los profesores se daban cuenta y luego me prestaban más libros y todo. Yo tuve un profesor japonés, que fue un profesor invitado, y yo le dije, me gusta la literatura japonesa, y me prestó un libro. Pero lo curioso es que el libro que me prestó no era de un autor japonés, sino era de un autor inglés que había vivido en Japón, Lafcadio Hearn, que se había casado con la hija de un samurái ya empobrecido, y él se convirtió en un gran especialista de la literatura japonesa. Y me llamó la atención, o sea, lo que yo pensaba me iba a dar un libro de un japonés clásico, no, de un inglés que logró escribir en inglés y en japonés. Y historias fabulosas. Está en las bibliotecas españolas. Lafcadio Hearn, un libro que se llama Quidam o Kokoro, y son leyendas maravillosas. Para mí esto fue muy estimulante. A ver, en mi caso, en mi familia tampoco tuve a nadie que estuviera ligado a la literatura. De hecho, mi hermana mayor estudiaba medicina y para la familia eso era una carrera. No estudiar teatro. Pero la primera influencia cuando yo era chica fue un libro que creo que yo tenía 7, 8 años, que intercambié por una cadenita, que luego me costó un castigo, pero bueno, fue Las Mil y Una Noche. ¿Qué hacía yo con esa edad leyendo Las Mil y Una Noche? No sé, pero marcó mucho ese momento. Después recuerdo, algo que recuerdo mucho es tener 14 años y estar leyendo El Túnel de Sábato, no queriéndome levantar y mi mamá regañándome y diciéndome, levántate, deja eso. Creo que quería que fuera a almorzar o algo, pero yo no quería dejarlo. Estaba embebida en el túnel. Y sí recuerdo esta cosa de la familia que no entendía que el arte podía ser un camino, ¿no? Era como levántate,
haz algo, estás ahí perdiendo el tiempo, etc. Ya luego, cuando muy chiquilla, yo no sé si yo fuese mamá, dejaría que una hijita mía tan jovencita se fuera a vivir sola, pero me fui muy jovencita a vivir sola. Tuve la oportunidad en la escuela de teatro, aparte de las obras y de todo lo que nos pedían, para entrar a la escuela de teatro yo tuve que hacer como un año algunos trabajos que tenían que ver con el Dante Alighieri, con Boccaccio, con el Príncipe de Maquiavelo. O sea, todos los meses tenía que entregar esa fue la condición para que me dejaran entrar siendo menor de edad. Yo la acepté, entonces todos los meses lo hacía. Pero allí tuve el encuentro con un libro que me alucinó, que fue el Mahabharata. Demasiado jovencita, trabajaba y estudiaba, y recuerdo haber perdido la razón. Dejé de dormir varios días porque trabajaba y leía, y fue una locura. Y yo creo que ya luego en Rusia, justo les estaba diciendo que ese poema, No te salves, ese poema me acompañó creo que todos los años en Rusia, y para mí es importante, y lo utilizo mucho cuando doy talleres y les digo a los chicos, no te quedes inmóvil al borde del camino, ¿no? No hay que salvarse. Y durante todos estos años, desde Rusia, que hubo muchas lecturas, que también pude ver, por ejemplo, Endemoniados de Dostoyevsky, en una puesta de escena de 9 horas. O sea, hubo muchas cosas. Conocí Morozek y amo a Morozek, o Morozek, como lo quieran buscar, búsquenlo. Busquen Revolución en YouTube, en Google, y se acordarán de mí. Es un microrrelato maravilloso. Luego, cuando ya estaba en Perú, a donde llegué por casualidad, yo todo el tiempo tomaba talleres, pero no había encontrado al maestro. Y para mí sí alguien que más allá de la relación personal, porque siempre la hemos separado, alguien que ha influido en mí para que yo sacara mi voz y derrotara a la Katy, a la que tenía la impostura instalada, ya que la tenemos muchas mujeres, ¿no? Tenemos ahí el deseo de hacer cosas, pero siempre está la vocecita que te dice no, tú no, tú no, tú no. Para mí fue Ricardo. O sea, encontrar a un maestro como él, que no te compara, a un maestro que quieres que tú saques tu voz, que tú te hagas responsable de lo que quieres decir, que todo el tiempo te habla no de destruir tu texto, sino de explorar, de buscar. Tú puedes. Para mí ha sido importante y de vital importancia para en este momento yo poder sentirme ya libre y decir, no importa, yo tengo 54 años y no tengo ningún problema con decirlo, y me siento en el mejor momento de la vida, con la mayor libertad y queriendo todavía lo que me quede de existencia seguir escribiendo y explorando, ¿no? Bueno, yo creo que nos da tiempo a otra, ¿no? Yo creo que ya no. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Katy y Ricardo, creo que ha sido un placer teneros. Nos hemos quedado con ganas de asistir a vuestras clases, creo que todos, y sobre todo con ganas de leer vuestra obra, El dolor de la sangre cruda, que yo os animo. Muchísimas gracias a todos los alumnos y alumnas del Peñafort, que han tenido un comportamiento excelente. Hay que darles un premio a algo, el profesor ya hará algo. Felicidades también por vuestro comportamiento y muchísimas gracias a todos. Gracias.